Muchas gracias por la invitación a este congreso. Vamos a ver algo totalmente diferente de la presentación anterior. Nosotros somos los consumidores, digamos, de todo el trabajo que desarrollan los asociados de esta asociación y los técnicos y los profesionales que están participando. Vamos a hacer una presentación bastante general al principio, terminamos con un poco el estado de avance del proyecto hasta ahora. Así que va a tener un poco de todo la presentación que vamos a hacer hoy. El proyecto RER, como se mencionó recién, parte de una visión estratégica de la movilidad. Vamos a hablar un poquito de movilidad, que explica por qué afrontamos un proyecto que muchas veces puede parecer demasiado ambicioso o grandilocuente o pretencioso. Siempre nos enfrentamos en primer lugar a ese prejuicio, ¿no? De que por qué hacer una obra tan grande, por qué no ir haciendo obras más chicas, más alcanzables, etc. Y la verdad es que la magnitud del problema requiere una solución de la que estamos planteando. Desde una visión estratégica en materia de soluciones de movilidad en áreas metropolitanas, existen dos principios rectores para que todo lo que hacemos tenga una lógica sistémica, responda a una lógica sistémica y realmente no sean soluciones aisladas o iniciativas enfocadas exclusivamente en la obra pública. Existe un concepto que es el de jerarquización de la red vial, que no lo voy a explicar en profundidad. Básicamente es un poco lo que se ha visto en los últimos 8 años de gestión en la ciudad, que es tratar de que los distintos tipos de vehículos que circulan en la vialidad utilicen las vías más adecuadas en base a sus características de tamaño, de cantidad de pasajeros, de velocidades, etc. Eso es en la práctica lo que terminó llevando a que se priorizara el transporte público y el metrobús en las vías principales o en las arterias de mayor importancia y las peatonalizaciones, ciclovías, etc., la movilidad no motorizada y la movilidad de menor velocidad en la red secundaria. No vamos a profundizar más que esto, ¿no? Es un pequeño título. El segundo gran tema que hasta ahora desde la ciudad no se había podido avanzar tanto porque no había un control de todo el sistema de movilidad de la región metropolitana es el concepto de jerarquización modal. El concepto de jerarquización modal se basa fundamentalmente en dos cuestiones. Una es las velocidades de los distintos modos de transporte. Esas velocidades vienen asociadas a las distancias típicas, razonables, racionales para cada uno de los distintos modos de transporte. Y el otro tema es la capacidad de los distintos modos de transporte. Cuando cruzamos estas dos cuestiones, velocidad y distancia típica promedio y la capacidad de los distintos modos, nos encontramos con que los modos de transporte en un enfoque sistémico no son competitivos entre sí. Pueden competir en algún corredor, puede ocurrir alguna situación puntual de competencia, pero en general, en la mayor parte de los casos, los modos deben ser complementarios atendiendo estas cuestiones de las particularidades tecnológicas y operativas de cada modo y las cuestiones que hacen a la racionalidad del uso de cada uno de los distintos modos para resolver las distintas necesidades de movilidad. Esto que vimos antes se ve traducido en... Esto es una encuesta, esto es la encuesta de movilidad del año 2009, el procesamiento corregido por nosotros, que lo que muestra en esta gráfica es el porcentaje de viajes en los distintos modos de transporte según la distancia, según la longitud de los viajes de las encuestas. En horizontal tenemos la longitud de los viajes y en vertical el porcentaje de cada uno de los modos. Y lo que se puede observar es que en cuanto a los valores relativos, la peatonalidad obviamente tiene una participación muy importante en distancias cortas, 1 hasta 2 kilómetros, mejor dicho de 0 a 1 y de 1 a 2, ¿sí?
Los colectivos tienen una participación muy importante. Cuando decimos colectivo hablamos de un colectivo en una sola etapa, o sea, no un colectivo combinado con otro colectivo, es lo que está en amarillo. En color mostaza está todos, digamos, la combinación de colectivo con colectivo o colectivo con subte, ¿sí? En rojo y marrón está el auto particular, en rojo el auto, digamos, el viaje realizado por una persona como conductor y en marrón el viaje realizado por una persona como acompañante dentro de un vehículo particular, en azul el ferrocarril puro, en celeste viajes donde la persona combina ferrocarril con otro modo de transporte público. Y obviamente el subte aparece en distancias típicas asociadas a la longitud de la red, ¿sí? Del orden de los 5 o 6 kilómetros de promedio de viaje. Y lo importante de este gráfico es mostrar que en las distancias largas, en el área metropolitana, prácticamente hay dos jugadores principales: el tren y el auto. Con la gravedad de que esa parte roja, en esa parte roja, cada viaje es un auto. Y con el agravante adicional de que cuando ese viaje es un viaje de 20 o 30 kilómetros, ese auto congestiona 20 o 30 kilómetros de red. Básicamente, lo que podemos ver es que en este sector, en distancias de 3 o 4 kilómetros, no sería tan grave que una persona haga un viaje en auto, porque solamente congestiona 3 o 4 kilómetros de red. Congestiona el entorno de su casa. Pero cuando tenemos un viaje de 20 o 30 kilómetros, no solo congestiona el entorno de su casa, sino que congestiona las vías principales, la red troncal de autopistas, de avenidas rápidas, etc. Lo que vimos era en valores relativos, pero cuando lo vemos en valores absolutos, ¿sí? La cantidad de viajes se reduce con la longitud, nos encontramos que esa parte, acá se han eliminado los viajes a pie, que son un valor importante y por eso queda un poco todo distorsionado. Lo que podemos ver es que esta pequeña parte de los viajes es la que produce fundamentalmente la congestión en nuestras ciudades. O sea, en términos absolutos, en cantidad de viajes, la terrible congestión que tenemos en el área metropolitana, creciente, y que en los últimos años se ha disparado, está dada por una participación muy pequeña de los viajes. Por lo tanto, la única manera de enfrentar en serio la congestión, desde el punto de vista del sistema de transporte público, es claramente mejorar el sistema ferroviario pesado metropolitano. En esa dirección, en los últimos 8 años de gestión de la ciudad, se comenzó a trabajar en la eliminación de pasos de barreras, ¿no? En la ejecución de pasos a distinto nivel, más de 25 pasos a distinto nivel a lo largo de los 8 años, que son esos puntos amarillos que se ven. Pero esa estrategia para resolver el problema, que es un problema obviamente vial, pero al mismo tiempo un problema para mejorar la frecuencia de los servicios ferroviarios, en un momento encontró un límite técnico. En algunos sectores de la red ferroviaria existían algunos problemas insalvables o cuasi insalvables desde el punto de vista técnico y económico para poder hacer soluciones de ir haciendo un paso bajo nivel. En el caso del Belgrano Sur, la avenida Sáenz tiene previsto, como todos saben, la llegada de la línea H en un suelo de pésima calidad. Por lo tanto, hacer una solución bajo nivel implicaba o que el subte fuera muy profundo o que la vialidad fuera muy profundo. Esto prácticamente era técnicamente y económicamente insalvable. La otra cuestión es que las distancias a las intersecciones más próximas, que son el nudo de Sáenz, Almafuerte y Avenida La Plata al norte y Perito Moreno al sur, obligaban a pasar por debajo de esas dos intersecciones, haciendo prácticamente inviable la operación de esa intersección. En el caso del San Martín, la avenida Corrientes tiene la línea B debajo, Córdoba tiene el Maldonado. En la zona de Belgrano,
un montón de interferencias graves, la pendiente de la barranca para salir en juramento, una serie de dificultades que hacían que no se pudieran hacer las soluciones que veníamos desarrollando con el equipo de AUSA. Esto nos llevó a plantear una nueva estrategia que la llevamos a la conducción del anterior gobierno nacional y empezamos a trabajar en conjunto en el desarrollo de 3 viaductos, estos 3 viaductos que estoy mostrando, que resuelven 40 barreras, o sea, con estos 3 viaductos casi duplicamos lo que hicimos en las 2 gestiones anteriores en un lapso de alrededor de 3 años. Y además permiten abrir un montón de calles intermedias que hoy están cortadas, mejorando muchísimo la conectividad. Esta fue la estrategia que se planteó. Acá está el viaducto del Belgrano Sur, que tiene financiamiento Banco Mundial para su primera etapa y ya estamos trabajando con financiamiento CAF para la segunda. Resuelve la peor barrera de la Argentina, 390.000 pasajeros cruzan todos los días por Sáenz, o sea, es la barrera individual con mayor cantidad de pasajeros afectados. En el San Martín, en total, hay 500.000 pasajeros, la mitad en transporte público, la otra mitad en vehículos particulares, tiene 6 kilómetros de longitud, y el Mitre Tigre, con casi 4 kilómetros de longitud, tiene alrededor de 100.000 pasajeros afectados en la vialidad, que si bien en cantidades mucho menos, la conflictividad de la zona sabemos que también representa un problema muy grave. Ahora sí, ¿qué es el proyecto RER con estos antecedentes? Básicamente, lo que se plantea es interconectar el sistema ferroviario, que actualmente tiene 815 kilómetros de red, 8 líneas, incluyendo el tren de la costa, que es una operación muy baja de demanda, etc. Tenemos 264 estaciones en esta red que vemos acá y alrededor de 1.400.000 pasajeros en la red. El objetivo es vincular 6 de estas líneas. A nivel de pasajeros es aproximadamente el 95% de los pasajeros totales, porque las 2 líneas que quedan afuera son las de menor intensidad de uso y potencial. 790 kilómetros de red, o sea, prácticamente toda la red metropolitana, y intervinculando 241 estaciones del sistema. Esta idea no es nueva, esta problemática de la desconexión de las cabeceras ferroviarias también se daba en otros países. En París lo abordaron por primera vez con la denominación RER, que la hemos tomado porque no hemos encontrado otra que expresara mejor la lógica, así que no quisimos inventar nada, dijimos si esto lo explica mejor de lo que se nos ocurre, le ponemos el mismo nombre. Y básicamente el concepto del RER apunta a 2 objetivos. Mejorar el acceso al área central, esto es mucha gente que va al área central, mejorarle un poco su conectividad, no es que vamos a producir una transformación enorme porque sabemos que existen líneas de subte que vinculan, obviamente hay una serie de efectos positivos y mejora el uso del transporte público, pero fundamentalmente el segundo objetivo es canalizar eficientemente los flujos pasantes, que en volumen total puede no ser tanto, pero que en esa población sí el impacto en la mejora de los tiempos de viaje y ahorro de costos e incomodidad, etcétera, es realmente muy significativo. Como dijimos, hay experiencias en todo el mundo, ustedes las conocen. En el área metropolitana, en la década de los 70, se pensó algo, hoy no es aplicable por distintos motivos históricos que han hecho que desde cuestiones de ancho de trocha, tecnología de electrificación, etcétera, esta propuesta del estudio preliminar del transporte de la región metropolitana hoy no es razonable. Y eso nos llevó, hace unos 3 años, a empezar a desarrollar el proyecto de la red de expresos regionales, que la realidad es que es un proyecto que sigue evolucionando, no es algo que está cerrado 100%, sino que tiene distintos niveles de avance en sus distintas etapas. Básicamente son 20 kilómetros de interconexión subterránea, 3 conexiones, una conexión de trocha ancha de sur a norte, extendiendo el Roca hacia el norte, hacia el San Martín, a enlazar con la vía del San Martín, Mitre Tigre y Mitre Suárez, una conexión de trocha ancha oeste
centro-norte, vinculando el Sarmiento con el Mitre, y otra conexión de trocha angosta sur-norte para vincular el Belgrano Sur con el Belgrano Norte. Estas conexiones, como dijimos antes, no solo mejoran las conexiones provincia-ciudad, provincia-área central, periferia-zona norte, periferia-sur, zona norte de la ciudad o zona norte hacia el oeste, etcétera, sino que claramente uno de los grandes cambios es la mejora en los viajes provincia a provincia y además tiene un gran potencial de viajes dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las premisas sobre las que nosotros armamos todo el proyecto? En primer lugar, nos planteamos que el proyecto, pese a lo complejo que es, pese a lo dificultoso que es y obviamente las inversiones que vienen asociadas, fuera lo más simple posible. La segunda premisa fue plantearnos que tuviera el menor costo relativo, ¿sí? Para esto, tratar de aprovechar al máximo lo que había y poder no tener que hacer una gran inversión para empezar a tener los beneficios. Y esto tiene que ver con la ejecución en etapas. Y por otro lado, garantizar, planteando el menor costo relativo, garantizar la máxima conectividad. El centro del beneficio del proyecto RER es la conectividad. Ese es el corazón del beneficio y todo lo demás viene asociado a ello. Y por último, optimizar lo existente, o sea, tratar de minimizar el descarte de cosas que nosotros tenemos, incluso las inversiones que había empezado el gobierno anterior, en el orden de los 2.000 millones de dólares, para empezar a recuperar el sistema ferroviario que teníamos, con un nivel de decadencia muy grande. La segunda cuestión importante es dónde estamos parados. Tenemos alrededor de 22 millones de viajes, esas manchas que vimos de colores arrojan en total alrededor de 22 millones de viajes en área metropolitana. De ellos, los viajes en vehículos motorizados son de alrededor de 59% en transporte público, con una fuerte participación de colectivos, alrededor del 6% en tren y 4% en subte. Pero la particularidad que se da es que dentro de la ciudad de Buenos Aires la participación es muy distinta. Para los viajes que son dentro de la ciudad de Buenos Aires, o sea, con origen y destino dentro de la ciudad de Buenos Aires, que son alrededor de 8 millones de viajes diarios, lo interesante que podemos mostrar es que el subte tiene una participación del orden del 18% y el ferrocarril solo del 1%. O sea, hay un potencial sorprendente en cuanto a el hecho de que tenemos un sistema que ahora vamos a ver muy importante a nivel de estaciones y vías y de red, y sin embargo el tren tiene una participación muy chica. Esa participación muy chica tiene explicación. En primer lugar, la saturación que normalmente tienen los trenes en el momento de entrar a la ciudad de Buenos Aires y, por otro lado, una mala calidad del servicio y con una amplia oferta de alternativas, ¿sí? La gente que vive en el Gran Buenos Aires no tiene muchas alternativas para viajar, mientras que dentro de la ciudad de Buenos Aires tenemos una red de buses muy densa y una red de subtes importante. Pero lo importante que hay que destacar es que las personas que ingresan, en las personas que ingresan aparece una fuerte participación del auto, y esto está en línea con lo que vimos antes. O sea, claramente el problema que tenemos es que el auto particular es una opción muy importante, incluso para gente de niveles socioeconómicos medios y bajos, por la mala calidad de nuestro sistema de transporte público. Y esto es lo que comentaba antes. Nosotros tenemos una red ferroviaria dentro de la Ciudad de Buenos Aires que tiene el doble que la red de subtes. Tenemos la mitad de estaciones, porque obviamente sabemos que los trenes se detienen con una distancia mayor. Para dar una idea, la red de subtes tiene una distancia del orden de los 500 metros. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las estaciones ferroviarias tienen una distancia promedio de 2 kilómetros. Pero aún así, esta diferencia de porcentaje viene asociado a lo que vimos antes. Y además, esto también, la otra cuestión que incide es el hecho de que
cuando uno quiere hacer una gran cantidad de viajes dentro de la Ciudad de Buenos Aires, está obligado a transbordar al subterráneo o al colectivo para ir de una línea ferroviaria a la otra. ¿Cuál es el potencial a nivel metropolitano? En las cuencas de nuestros ferrocarriles metropolitanos viven casi 11 millones de personas. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires el potencial también es muy importante. Más de la mitad de los que viven dentro de la Ciudad de Buenos Aires viven a menos de 1000 metros de una estación ferroviaria. Entonces, esta cobertura de nuestro sistema ferroviario, con una participación del tren del 1%, es algo que claramente, modificando la configuración del sistema y mejorando la calidad y mejorando la frecuencia, es a lo que también apuntamos a modificar. ¿Cuál es el sistema de estaciones de estas nuevas conexiones? Básicamente, la cantidad de estaciones subterráneas hemos tratado de que sea la menor posible, manteniendo el concepto de tren metropolitano y no pretendiendo competir con el subte. La primera conexión subterránea que tenemos planteada es, ahora después vamos a explicar por qué es la primera, es la extensión del Roca hacia el norte, con una estación Constitución subterránea nueva, y la estación central, que llamamos Estación Central del Roca, en la zona del Obelisco, y luego 3 enlaces hacia el norte para conectar con el San Martín, Mitre Tigre y Mitre Suárez. ¿Por qué nos planteamos esta lógica de tridente? Porque básicamente lo que necesitamos es que desde el punto de vista de la operación ferroviaria, poder operar con cabeceras secundarias que no tengan el tamaño de Constitución, Retiro u 11, que no hay dónde ponerlas en la zona norte. ¿Esto qué quiere decir? Que los trenes van a venir cada 9 minutos desde 3 orígenes distintos y van a terminar en 3 destinos distintos. Por lo tanto, el túnel va a tener un intervalo de 3 minutos, pero las cabeceras secundarias van a tener intervalos de 9 minutos. Estos intervalos de 9 minutos son compatibles con la existencia de barreras y son compatibles también con la infraestructura de cabecera secundaria que necesitamos para poder operar estos servicios. La segunda conexión que tenemos planteada es la vinculación Mitre-Sarmiento. Esta conexión requiere más infraestructura en materia de estaciones, una nueva estación Retiro subterránea, una nueva estación Correo Central subterránea, una nueva estación Central Sarmiento y una adecuación de la estación Miserere, que se utiliza físicamente pero que debe ser modificada altimétricamente. Tenemos que bajar Miserere para poder pasar debajo de la línea A, básicamente es eso. Y usamos el túnel de carga como uno de los túneles o como un túnel para ser ampliado para poder tener las 2 vías que necesitamos. La tercera es la conexión del Belgrano, que en principio tendría una estación Constitución Belgrano subterránea y utilizaría la estación central del Roca o tendría posiblemente, que es el que tenemos desarrollado, un par de andenes combinables con el Roca. A los 3 viaductos, para poder eliminar las barreras y poder tener intervalos razonables en el sistema, poder ir a estos 3 minutos en los distintos tramos más densos en materia de intensidad de flujos de la red, esto se combina también con el soterramiento de Sarmiento, que es un proyecto bastante conocido, licitado, adjudicado hace 7 años y que estamos prontos a relanzar. Bien. Entonces, como dijimos antes, hay una primera etapa que es la estación Constitución subterránea, que la estamos licitando en breve. Esta estación ya tiene un uso inicial, independientemente de la culminación de la estación central, que tiene que ver con un doble efecto. El primero es poder llevar trenes del Roca a la estación subterránea, aunque sea con un intervalo no de 3 minutos, pero sí de 6 o 9 minutos, y liberar espacio en la estación Constitución actual para poder mejorar la operatividad del Belgrano Sur, que va a llegar a Constitución con el viaducto que se ve acá en violeta. Va a pasar de tener 2 andenes a 4 andenes cuando tengamos la estación Constitución subterránea terminada. Luego viene la conexión Constitución, Estación Central y enlace hacia el San Martín, con una primera cabecera posible en la Paternal,
El viaducto del San Martín es el que permite hasta Paternal duplicar la frecuencia, o sea, los servicios actuales más los que vienen del túnel. Hasta Colegiales no necesitamos nada, porque de Retiro a Colegiales no hay ninguna barrera, por lo tanto no hay ninguna obra complementaria más que operativizar la cabecera secundaria. Y en el caso del Mitre Tigre, sí requerimos el viaducto del Mitre. Tanto el viaducto del San Martín como el Mitre va a ser cofinanciado ciudad con nación, y la cabecera secundaria pasaría a ser Núñez. Como dijimos antes, el segundo es la conexión Mitre-Sarmiento, que tiene una primera estación Retiro subterránea y Correo Central subterránea. Este tramo en parte se va a hacer en paralelo con la obra del Paseo del Bajo, y ahí compartimos un muro durante un tramo importante, y la estación central también está compatibilizada con ese proyecto. Y luego tiene una segunda parte que es la estación central de Ferrocarril Sarmiento y su conexión con Miserere. En el Belgrano, la conexión permitiría como mínimo, o requeriría como mínimo, electrificar de Soldati hasta Aristóbulo del Valle para poder empezar a operar en el túnel con material eléctrico, que sería el que deberíamos requerir para este tramo. El resto podría seguir operando con el equipo ferroviario actual. Y luego hay una serie de extensiones. Una es que los trenes del Roca, en vez de terminar en la Paternal, puedan terminar en Caseros, llegando a una duplicación de intervalo hasta acá, pero esto obviamente requiere eliminar todas las barreras de este tramo, por eso está planteado en la segunda fase. Lo mismo de Colegiales hasta la estación San Martín, también es una fase posterior porque requiere la eliminación del 100% de las barreras. Y el otro, el que apuntamos, es eliminando el total de las barreras hasta Tapiales, nosotros podemos, sabiendo que el Belgrano Sur tiene 2 ramales, podemos tener una mayor intensidad de trenes en este sector. Todos ellos son etapas posteriores. Como dijimos antes, no es necesario todo eso para poder empezar a operar el sistema RER, pero está previsto en el plan estratégico. Bueno, ahí hay algunas fechas, no voy a detenerme demasiado porque la presentación es un poco larga, pero da una idea de que estamos hablando de empezar a tener los primeros resultados en el 2019 y los últimos alrededor del 2021. Para la ciudad, nosotros vemos una optimización del uso del subte. Vamos a empezar a tener muchos viajes a contraflujo, gente que se va a bajar del Roca en la estación Obelisco y que va a usar el subte con mayor intensidad de lo que se usa hoy, combinando la C con estas líneas radiales. Eliminamos algunos viajes largos en el subte, dando espacio a mayor oferta de viajes para gente que hace viajes cortos en el subte, mejorando el rol del subte y mejorando también el confort, independientemente del incremento de frecuencias y compra de material rodante, etc. Y bueno, y después hay, por un lado, beneficios directos para los pasajeros actuales y los futuros, pero también, como dijimos antes, apuntamos a tener una alternativa real y competitiva contra el auto, ¿sí? Contra el uso del auto. Revalorizando también el uso del tren dentro del sistema de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vemos acá, para dar un poquito una idea de cómo operaría esto que dijimos de 3 cabeceras en el norte y 3 cabeceras en el sur, es que la estación central está diseñada, dimensionada, pensada para poder operar eficientemente con una gran cantidad de pasajeros. Por eso es que tenemos una vía doble que se abre en 2 vías simples, luego a su vez esas vías simples se hacen dobles, o sea, hay 2 vías en un sentido y 2 vías en el otro, andén central y 4 plataformas. ¿Cuál es el objetivo de las plataformas? No es un problema ferroviario, no es que no puede haber un tren que opere en el mismo andén. El problema es la cantidad de pasajeros que van a estar esperando para ir a cada uno de los destinos. ¿Esto qué hace? Que los pasajeros van a hacer la cola, cada uno en su plataforma, y no vamos a tener el problema que tenemos a veces de que la gente que quiere salir no permite el ingreso de los otros, o que en este caso el problema se agravaría con gente que está esperando el tren siguiente y obstruye, para quedarse delante de la cola, obstruye al que quiere ingresar al tren que va al destino específico al cual va este tren. De esta manera, básicamente, opera, digamos, cada 9 minutos,
3 en el norte y 3 en el sur. La gente que viene en un tren que necesita cambiar de destino lo hace en el mismo andén. Y en principio la estación central admitiría la posibilidad de que el ferrocarril Belgrano, que está previsto que el túnel con metodología de tuneladora pase de largo, tenga una conexión a este andén. Eso es una versatilidad que va a tener la estación central, que después se verá si eso es la configuración definitiva o si luego se agregan andenes al costado de estos túneles. Bueno, estas serían las 4. Estos son algunos tiempos. El ejemplo paradigmático que siempre damos es el ejemplo de la línea 160. La línea 160 tiene, entre Claypole y Palermo, tiene 185 minutos de viaje, ¿sí? Y con la RER tendría 45. A esto nos referimos con que en algunos casos prácticamente nadie va de Claypole a Palermo, pero hay muchas distancias, muchas situaciones intermedias en las cuales la RER produce un impacto muy alto, aunque cada uno de estos pares de viajes no son tantos en número, sumando todos esos, multiplicado por la cantidad de minutos que se ahorran, realmente los ahorros de tiempo son enormes. Poniéndole un foco a la estación central y yendo a este tema del problema de la congestión, lo que podemos mostrar es que también de la encuesta en modo, que es la encuesta de movilidad domiciliaria del 2009, surge que los que tienen origen o destino de viajes a 1 kilómetro de los extremos de la estación central, que es esta figura que está acá, eliminando los viajes a pie, tenemos alrededor de 1 millón de viajes. De ese millón de viajes, el 40% vienen del Gran Buenos Aires. No es un tema menor mejorar la conectividad para este 40% de los viajes que van a esta área, porque mucho de esto se hace hoy en auto. Y por otro lado, el 60% lo hace desde adentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y otra cuestión importante es esto. Lo que se ve acá es que los que viajan acá hay una componente importante de nivel socioeconómico alto, ¿sí? Aproximadamente el 70% son de nivel socioeconómico alto. Si nosotros no le ofrecemos a ellos una alternativa eficiente, de calidad, rápida, no vamos a lograr bajar los niveles de congestión. Y el efecto que estamos planteando es el mismo que se produce en la línea D. Cuando nosotros hemos hecho encuestas en la línea D de pasajeros, nos encontramos con que en la línea D, en Tribunales, que es la estación con mayor poder adquisitivo de todos los usuarios del subte, una cantidad importante venía de la zona de Belgrano y en el año 2006-2007 el ingreso medio del hogar llegaba hasta 10.000 pesos de esa época, ¿no? Claramente esas personas tenían auto y tenían la posibilidad de pagar el estacionamiento. No era un problema económico los que los llevaba a utilizar el transporte público, era un problema de tiempo y de incertidumbre del tiempo de viaje. Y a eso apuntamos con el proyecto RER. ¿Por qué priorizamos la conexión del Roca con el San Martín y el Mitre? Porque de los que viajan a ese sector, sumando la gente que viene de las distintas cuencas ferroviarias, más del 65% de los pasajeros vienen de alguna de estas 3 cuencas. Por eso, a la hora de definir cuál es el orden en el cual tenemos que hacer las inversiones, claramente este es el proyecto con mayor impacto, con mayor cantidad de beneficios. En segundo lugar, el Sarmiento, con un 19%, y la suma del Belgrano Norte y el Belgrano Sur con uno del orden del 14%. ¿Por qué además el Belgrano Sur y el Belgrano Norte está en tercer lugar? Porque además se requiere la electrificación de estas 2 líneas que hoy no están electrificadas. Cabe aclarar que en el caso del San Martín, en rigor no hace falta electrificar todo el San Martín, porque la idea es electrificar hasta la cabecera secundaria como requisito mínimo para empezar a operar, independientemente de que en paralelo estemos trabajando en la electrificación de todas las líneas diésel. Pero son proyectos que pueden ir desacoplados si hubiera algún problema financiero o técnico en algún momento. Este es el nuevo topológico de nuestra red. Aquí tenemos algunos valores de demanda en los túneles, ¿sí? Acá podemos ver que con un escenario de demanda moderado, claramente el túnel con mayor demanda es el túnel del Roca, dentro de ellos el tramo más demandado es el tramo sur. Lo que se ve acá también en porcentajes es el porcentaje de nivel socioeconómico según 3 franjas.
Esto lo que nos muestra es que la participación de gente de nivel socioeconómico bajo es muy importante dentro de todo el proyecto. O sea, hay un beneficio social muy importante. A pesar de que queremos bajar a la gente del auto, claramente los principales beneficiarios son las personas más humildes, en línea con la política, la visión de pobreza cero de la gestión. Bueno, ahora vamos a lo que les interesa más a ustedes, que es la parte de los túneles y los espacios subterráneos. En la primera etapa tiene esta traza, del ferrocarril Roca se sale al costado, en trinchera, dentro de terreno ferroviario. Primero hay un puente sobre Brance, luego terreno ferroviario. Lo que está en rojo son los pozos de ataque. Los pozos de ataque fundamentalmente se desarrollan en las plazoletas laterales. Esto va a tener un impacto en la superficie relativamente pequeño. Después vamos a ver cómo vamos a atacar la estación central en particular. Esta es la estación Constitución. Y tenemos, como dijimos, dos estaciones. Una estación Constitución subterránea de 200 metros de largo y la estación central con dos cavernas de 400 metros cada una. Esta es la implantación de la estación Constitución subterránea. Es fuera de la calzada, salvo una pequeña parte que ya se está corriendo la avenida Hornos. Se está corriendo este límite para poder dejar libre este espacio, pero ahora se va a hacer fundamentalmente a cielo abierto. Estas son las ubicaciones. Esta es la nueva cabecera del Belgrano Sur y del viaducto, y esta es la estación de Constitución del Roca. La estación básicamente tiene dos sectores prácticamente simétricos, uno a cada lado de la avenida Brasil, realizados con empalizada de pilotes, y un tramo corto en caverna debajo de la avenida Brasil para evitar la remoción de interferencias de Brasil. Tiene accesos, cada uno de estas dos sectores tiene accesos en rampa y con escaleras mecánicas a un vestíbulo, de allí a dos entrepisos y de ahí al andén a menos 13 metros de profundidad. Acá tenemos el nivel 0, tenemos los accesos, esta es una imagen desde el otro lado. Debajo de la autopista se va a hacer un sector de ascenso y descenso de pasajeros, donde está la zona de regulación de colectivos. Esta es una imagen, se trató de no competir con el edificio histórico y un poco darle la espalda a la autopista y el frente y la visual hacia el edificio histórico. De esos accesos vamos a dos vestíbulos. Acá está previsto la conexión con la línea C, F y con la estación actual y el sector de colectivos. Esta es una imagen de uno de los vestíbulos. Los niveles de entrepisos, hay 4 entrepisos. Y finalmente 6 accesos a nivel de andén. Como dijimos antes, estamos a menos 13. O sea, esta estación no está tan profunda, pero tenemos que bajar rápidamente para poder pasar debajo de la línea C y la línea E. Aquí hay una imagen. Bueno, la estación central básicamente se desarrolla entre Sarmiento y Rivadavia. Como dijimos, tiene dos cavernas separadas, una por cada sentido, con 5 vestíbulos y vinculados esos 5 vestíbulos con un túnel peatonal. Hay un vestíbulo en cada extremo para interconexión con subte y por encima hoy tenemos la playa de combis. Lo que es la parte de playa de remoción de vehículos se va a utilizar como pozo de ataque subterráneo, o sea, el principal de la obra subterránea se va a ejecutar desde un pozo de ataque que va a estar bajo tierra, que ya existe, que no hay que construirlo, sino simplemente desafectando ese sector, más 2 pozos de ataque, uno en la zona de Plaza de la República y otro en la plazoleta que está en Avenida Mayo y Bernardo de Irigoyen. Esos son los 3 puntos desde los cuales se va a atacar la estación. Por lo tanto, el impacto va a ser mucho menor de lo que uno se podría imaginar a priori si no conoce este dato. Desde el nivel de acceso se accede al vestíbulo. Del vestíbulo se puede ir por el túnel distribuidor si uno no quiere bajar en este punto porque su plataforma está más adelante, y si no, se puede bajar al entrepiso que está dentro de la caverna y de allí al nivel de andén. Se agregan una cantidad importante de accesos en superficie. Esto tiene que ver con
medidas de evacuación, seguridad, etcétera. Obviamente distribución de la cantidad importante de pasajeros que van a salir a la superficie. Hay conexión con Metrobús y obviamente con los dos nodos de subtes y tren, si sumamos el Sarmiento aquí. Aquí hay un ejemplo de un acceso en los veredones. Este es el nivel de la playa de Combis que dijimos antes. Y aquí se puede ver cómo eliminamos la playa de remoción y la convertimos en pozo de ataque. Y en ese mismo nivel, a ese mismo nivel estarían parte de los vestíbulos de interconexión con el subte, con la red de subtes. Como dijimos antes, luego hay un nivel de 5 vestíbulos, 3 que tienen una función más peatonal y local y 2 que tienen una función más de interconexión con el resto del sistema. El túnel distribuidor peatonal tiene 13 metros de ancho, o sea, es un túnel generoso para evitar que la gente circule por el andén, sino que rápidamente suba hasta este nivel y los desplazamientos los haga en este nivel. Luego tenemos 7 entrepisos en cada una de las cavernas principales. Y de esos 7 entrepisos vamos a 15 puntos de evacuación y de acceso a cada uno de los 2 andenes. La idea fue fortalecer la idea de permeabilidad rápida desde el nivel de andén hacia el nivel del túnel distribuidor peatonal. Bueno, aquí hay una imagen del nivel de entrepiso y una imagen de andén. Esta es una imagen del nodo sur. En el caso del nodo sur, nodo norte no lo vamos a explicar porque no hay demasiado interés en cómo es el esquema, pero en el nodo sur se suma el Sarmiento. El Sarmiento se va a desarrollar con 2 túneles simples. Uno es ampliando el túnel de carga actual, debajo de Avenida de Mayo, pero en este sector no se duplica el túnel actual por un problema de edificios históricos de Avenida de Mayo, sótanos que avanzan hasta la línea de cordón, etc. Por lo tanto, debajo de la calle Rivadavia se hace un segundo túnel independiente, que además tiene el compromiso geométrico de pasar entre la caverna principal y el túnel distribuidor y enhebrarse, digamos, debajo de la C, etc. Acá tenemos una imagen un poco más amigable de todo el conjunto de componentes del sistema de transporte que interactúan acá. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el ROCA conexión hacia el norte. Esta licitación de la primera fase, que es la estación de construcción subterránea, va a salir en breve. La estación central estamos terminando la documentación para fines de octubre, la documentación licitatoria que vamos a remitir al área de obras de la Secretaría de Obras. La segunda etapa está, de alguna manera, se aceleró a partir del desarrollo del proyecto del Paseo del Bajo. No podíamos no prever los 2 proyectos en conjunto, porque eso hubiera implicado terminar la obra del Paseo del Bajo y empezar a romper de vuelta toda la zona para poder hacer estas obras. Entonces, todo aquello que es compatible, la tecnología de construcción del Paseo del Bajo con el proyecto RER del Sarmiento Mitre, se compatibilizó y se va a incluir dentro de la obra del Paseo del Bajo. La estación Correo Central, en principio, no exige la eliminación de del edificio de prefectura. Hay un recorte en el edificio del ITBA que estamos terminando de gestionar. Y básicamente lo que tenemos es la trinchera del Paseo del Bajo. Paralelo está la estación Correo Central, que por una cuestión de conectividad con la línea B, con la línea E y con la conectividad con Puerto Madero, necesariamente tiene que estar ubicado acá, pero se mantiene el tren de cargas y se mantiene la playa de Combis, que está recientemente inaugurada, y no requiere, como dije antes, demoler el edificio de prefectura
Y acá hay un corte, este es el Paseo del Bajo, esta es la estación Correo Central. Acá hay un corte de la estación. Ahí está el nivel de vereda. Aquí está la planta de entrepisos. Y finalmente el nivel de andén. Y acá hay una imagen, esto es preliminar, de cómo sería la estación Correo Central. Creo que con esto tenemos todo. Bueno, este es las instituciones en las cuales ya hemos presentado el proyecto. Estamos en un proceso de socialización del proyecto. Agradecemos la invitación también porque nos da la oportunidad de contarles de qué se trata a ustedes, que muy posiblemente muchos de ustedes participen en algún momento de alguna de las etapas. Estamos licitando 4 consultorías de ingeniería para el tramo del Mitre Sarmiento en algunos casos los proyectos ejecutivos los van a tener que desarrollar la empresa constructora, así que también va a haber un requerimiento tanto para el proyecto ejecutivo como para la supervisión de obras de expertos en túneles, expertos en espacios subterráneos. Así que para nosotros es una alegría poder presentarles el proyecto y les agradecemos la invitación también un poco para tener la oportunidad de contar con cierto nivel de detalle y nivel técnico de qué se trata esto. Básicamente entendemos que es un proyecto difícil de explicar, y no porque la gente no lo pueda entender, sino porque a veces los tiempos de la comunicación, de los diarios, las radios, etcétera, no permiten aclarar cosas que, bueno, cualquier duda que me quieran plantear, les agradezco la atención. Muchas gracias, ingeniero Bussi. Obviamente recogemos el guante y nos hacemos cargo de los problemas técnicos. Lo interesante que escuchamos es que, más allá de la excavación convencional que domina en este proyecto, al parecer también tenemos opciones de excavación mecanizada, que es el tema de nuestra charla, pero por supuesto que ambas tecnologías las tenemos bien representadas en el auditorio. Y entonces, bueno, podemos iniciar la ronda de consultas. Invito a que, por favor, hagan las consultas a los 2 expositores, Alejandro y Germán Bussi. Por favor. Puedo creer que no haya ninguna duda. Hola. Nicola Luca de Geodata. Entiendo que los ferrocarriles tienen diferente trocha. Sí. ¿Cómo se va a resolver este problema? Bueno, nuestro sistema ferroviario tiene 3 trochas, nuestro sistema ferroviario metropolitano. Esto explica por qué el Belgrano Sur se conecta con el Belgrano Norte. Las únicas 2 que tienen trocha angosta, una va hacia el norte y la otra, en rigor, se llama Belgrano Sur, pero en realidad, si uno lo analiza bien, va hacia el oeste, sudoeste, ¿no? Hacia el sudoeste de la región metropolitana. El Belgrano Sur tiene un gran potencial porque es el ferrocarril con mayor nivel de subutilización, teniendo en cuenta las características que tiene, y es el que le sirve a la gente más pobre. El Belgrano Norte también tiene zonas de pobreza, digamos, hay más mixtura, pero también hay zonas muy pobres allí. Ambos trenes son de trocha angosta, van a tener un túnel, en principio los túneles son independientes. Lo que podría hacer es que operen solamente en el andén, pero rápidamente entra y sale, digamos, solamente comparten en la estación. Pero digamos, el tema de la trocha estaría resuelto por el lado de que va a tener un túnel independiente. Este túnel o esta conexión subterránea es la que tenemos previsto que se haga posiblemente con tuneladora, lo más probable es que sea con tuneladora, con túnel simple, ¿sí? Esto quiere decir que se podría usar, por ejemplo, la del Maldonado se podría utilizar, sobran 50 centímetros, lo cual es muy razonable. Los otros 2 túneles son de trocha ancha y van a conectar sistemas de trocha ancha.
El Urquiza, que es de trocha media, queda fuera de la interconexión por culpa de la trocha y además porque su cabecera actual está en la Croce, muy lejos del área central. Por lo tanto, pretender llevar el Urquiza hasta el área central implicaría hacer una longitud muy importante de túneles. Y además, si uno analiza la cuenca del Urquiza, está subsumida dentro de la cuenca del San Martín. Si tenemos un muy buen ferrocarril San Martín, no tiene sentido hacer una gran inversión en un ferrocarril que es más corto y que va muy cerca del ferrocarril San Martín. Así que el tema de la trocha está resuelto. ¿Alguna otra consulta? Hola, Germán, el Roca tiene electrificación de corriente alterna y el Mitre continua, 500 volt uno y el otro. ¿Cómo lo van a unificar eso? Bien. En primer lugar, el San Martín, el tramo del San Martín que se electrifique como condición mínima para poder armar el sistema RER, se va a electrificar con la misma tecnología del Roca, directamente. Ya lo estamos haciendo, el proyecto. Tenemos un preacuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto de 500 millones de dólares, 400 puestos por el BID, 100 puestos como contraparte nacional, y estamos avanzando en esa línea. Salvo que de pronto con lo que pasó esta semana de las intenciones de inversión cambie, que puede pasar. Les pido que no me acusen de mentir si es que esto cambia, porque puede ocurrir que haya un cambio, pero en principio venimos trabajando con el BID hace varios meses y tenemos un preacuerdo de que entre dentro de la aprobación del banco 400 millones de dólares con este destino. En el caso del Mitre, digamos, del llevar un tren del Roca al Mitre, esto exige adecuaciones en el material rodante, o sea, exige poner una catenaria arriba y tener un tercer riel abajo. Ese es el primer tema. O sea, va a haber un sector con dos tensiones de suministro. Los coches del Mitre seguirán operando con su patín y su tercer riel, y los trenes del Roca seguirán operando con la catenaria. Pero hay cuestiones de inducción magnética, cuestiones de peligros de que la tensión de la catenaria afecte el señalamiento, etcétera, que son cuestiones que en el mundo ya han sido resueltas. Estamos enviando un equipo de 14 cuadros técnicos de ferroviarios argentinos a Europa para que se convenzan o que por lo menos analicen y vean con distintos operadores ferroviarios que han resuelto el problema cuál es la mejor solución. No estamos tratando de no ir a ver a los vendedores, sino, con perdón de los vendedores, sino ir a los operadores, que los operadores nos digan, sí, nosotros lo resolvimos, pero tuvimos todos estos problemas. O lo resolvimos, pero la solución es mala. O lo resolvimos y está todo fantástico, ¿no? Pero digamos, la idea es que tiene solución técnica, que no es 100% sencilla porque no es muy común, pero que se ha resuelto. Se ha resuelto en varios lugares del mundo. Esto ha ocurrido, de que convergen redes que tenían tecnologías distintas, ¿sí? Pero sí, lo tenemos claro que es un problema que hay que resolver. En cuanto al Sarmiento, el soterramiento, que en realidad el soterramiento no es solo soterrar, sino también estamos reformulando todo el sistema, incluye la conversión del Sarmiento a catenaria. ¿Sí? Aprovechamos que estamos haciendo 50% nuevo para completarlo todo con tecnología nueva. Y el Mitre va a ocurrir eso, digamos, también. Va a ocurrir de que quizás, si no llegamos a tiempo, a que los dos cambien al mismo tiempo, haya en algún momento una convivencia, pero si logramos conseguir los recursos suficientes, avanzaríamos directamente en una reelectrificación del Mitre también con sistema concatenaria y simplificar todo. ¿Alguien otra pregunta? Pablo Estigarribia de AISA. Quería saber si, como en otros sistemas, se analizó... Hemos hablado por teléfono alguna vez. No te conocía personalmente. Si como en otros sistemas o en otras ciudades está pensado en las cabeceras secundarias o más lejos todavía estacionamientos, porque en muchos otros lados
está claro, y creo que va a llevar muchos años, que no se entra a la zona metropolitana con auto, pero también tienen la facilidad de dejarlos en la zona periférica y usar ese medio de transporte. Sí, a ver, los que tenemos cierta experiencia en temas de planificación de la movilidad, sabemos que no hay que hacerse demasiadas ilusiones con un mega edificio con 5.000 cocheras en la cabecera ferroviaria y con eso resolver el problema, porque eso no es así. Sin embargo, hay buenas experiencias con cosas un poco más modestas, o sea, pequeños lugares de estacionamiento de 100 o 200 lugares de estacionamiento al costado de cada una de las estaciones. Eso en Inglaterra ha funcionado bastante bien, una especie de playas de disuasión, pero bastante dispersas y en cada una de las estaciones. Cuando uno hace números, pensar en un mega estacionamiento de 5.000 lugares genera varios problemas. El primero es que a la larga la persona desde el auto hasta el tren tiene que caminar un montón. Y sabemos que el que usa auto en general prefiere no caminar, por lo tanto, si la ciudad le sigue ofreciendo muchos lugares de estacionamiento en el centro, va a terminar yendo por la autopista, aguantándose la congestión y pagando el estacionamiento. Y por otro lado es el tema del costo. ¿Cuánto debería costar el estacionamiento para que uno diga, no me da lo mismo estacionar en el centro que estacionar en la periferia? Entonces, hacer un estacionamiento con varios pisos, con una infraestructura muy costosa, que luego hay que regalarla para que sea atractivo económicamente, esa combinación ha terminado, no ha funcionado, digamos, como solución del problema. Por eso es que el tema de los countries son un problema. La ciudad difusa, como dicen los expertos urbanistas, es un problema porque es difícil darle alternativas de movilidad colectiva, no digo pública, colectiva, desde esos sitios hasta las estaciones, que aunque puede haber algunas cosas, no dejan de ser caras y complejas de que sean eficientes, rápidas, económicas, atractivas para las personas. Pero no obstante, hay un gran desafío. Paradójicamente, el problema que tenemos ahora incluso es al revés. Hemos detectado en las encuestas que hay mucha gente de nivel socioeconómico bajo, medido esto en términos de los 4 deciles inferiores de nivel socioeconómico, que utilizan auto para hacer viajes largos en el área metropolitana. Y esto es una persona de seguridad privada, que trabaja en seguridad privada, o 4 albañiles que viven cerca uno del otro, que son familiares, compadres, ¿no? Como se da mucho en la construcción, que tienen un autito en pésimo estado, que ellos mismos lo mantienen, se dan maña con la mecánica, por lo tanto no pagan patente porque es viejo, no pagan mucho mantenimiento porque lo mantienen como pueden, y eso termina representando una cantidad importante de los viajes. Hay un prejuicio de que solo los ricos usan el auto, pero la realidad es que el acceso al auto y digamos, este tipo de situaciones de que hay gente que no puede trabajar, o sea, hay gente de policía o gente de seguridad privada o gente de limpieza o gente de obras de construcción o plomeros que terminan usando el auto, aunque uno tendría el prejuicio de que los pobres no viajan en auto, ¿sí? Y cuando uno empieza a sumar, buena parte de la congestión está dada por esta gente que si uno le ofrece una alternativa en transporte público, la toma rápidamente, ¿sí? Si uno le da una opción de que en vez de tardar 3 horas para viajar en transporte público o 2 horas y media viajando en transporte público, puede tardar 1 hora, esa gente rápidamente va a preferir el transporte público porque se va a ahorrar un montón de plata y tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Financiamiento? Pues es la pregunta que me hacen siempre. No tenemos problema. No la pongo en la presentación porque siempre va cambiando, ¿no? Esto es bastante dinámico. Obviamente el plan de inversiones que se presentó de 14.000 millones de dólares, que es un plan integral a 8 años y que nadie pretende que se haga del día a la mañana y que
que sabemos que se puede demorar, porque el país puede tener dificultades. En general, lo que preveíamos y está sucediendo es que cada vez más el país empieza a tener ofertas razonables, atractivas e interesantes de financiamiento de distintas fuentes. Sabemos que hasta hace poco nadie nos quería prestar nada. Sabemos, no nos gusta la idea de endeudar al país, ¿sí? Porque tampoco tenemos una buena experiencia en materia de endeudamiento, pero creemos que este tipo de inversiones sí justifican endeudamientos de largo plazo. O sea, este tipo de proyectos, ustedes los conocen muy bien, no son proyectos que hay que plantearlos con financiamiento a 4 o 5 años, son proyectos que necesariamente requieren financiamiento de largo plazo, pero también por las características de los proyectos y el nivel de beneficios que presentan, son proyectos que rápidamente uno consigue financiamiento multilateral o privado o binacional. Hay mucho interés de BID, Banco Mundial, CAF, Banco Europeo, y a la mañana estuvimos con la gente del Banco Europeo, que ellos son un banco que se monta sobre operaciones de otros bancos multilaterales como BID, CAF y Banco Mundial, que refuerzan lo que nos plantean los organismos. Como dije, el Belgrano Sur ya tiene financiamiento en todo su viaducto, con Banco Mundial y con CAF. El Banco Europeo posiblemente apoye o acompañe el tema de CAF. Tenemos financiamiento del BID en el Roca, que posiblemente lo reforcemos también con Banco Europeo. Y después, en el caso del material rodante, va a haber financiamiento de los proveedores. Es un financiamiento de 8 años que estamos exigiendo como mínimo para lo que es eso, que es una parte importante de la inversión, son alrededor de 3.000 millones de dólares. Y nos está ocurriendo que los proveedores ofrecen venir con financiamiento. Alstom, Siemens, ellos nos están ofreciendo que licitemos con inclusión de financiamiento. Entonces estamos reformulando este tipo de operaciones. Lo mismo con la estación Constitución, que acá tengo algunos colaboradores que me están escuchando y que me acabo de enterar. Estamos modificando los pliegos que preveíamos en principio que fuera con financiamiento del Tesoro Nacional. La estación Constitución subterránea se está modificando para que tenga financiamiento de la empresa que gane la licitación. Esto implica un poco más de costo nominal de la obra, pero le da sustentabilidad al proyecto, nos permite avanzar mucho más rápido y en paralelo con más cantidad de proyectos. Todo aquello que elimina barreras con un escenario pesimista, sin la RER, o sea, solamente llegando a Constitución, la cantidad de pasajeros se multiplica, digamos, de 38.000 se incrementa en 54.000 pasajeros más, ¿sí? Y de estos 20.000 son pasajeros que van de la cuenca del Belgrano Sur a la cuenca del Roca, o sea, gente que no tiene nada que ver con la RER, simplemente llevarlo al andén de Constitución y permitirle llegar fácilmente a la cuenca del Roca, nos encontramos con 20.000 pasajeros solamente en esa conexión. Cuando uno eso lo lleva a beneficios económicos de gente que hoy tarda 1 hora y media y va a pasar a tardar 45 minutos, todas las rentabilidades que uno va analizando son enormes, ¿sí? Obviamente, cuando uno moderniza algo que hoy está degradado o que es peligroso, es difícil mensurar, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, bueno, el Belgrano Norte, que tiene el material rodante, es de lo que peor está, ¿no? Porque el Belgrano Sur fue modernizada la flota recientemente. Bueno, ¿cuál es la TIR? Bueno, el problema es que con ese material rodante hay fallas todo el tiempo, demoras, y esas cosas no son tan fáciles de calcular. Hoy mismo el tema de seguridad. El ATS que estamos implantando en la región metropolitana de acá a 4 años, cuesta en total, entre el ATS en sí y la modernización básica del sistema de señalamiento, cuesta 250 millones de dólares. Pero con eso, si se hubiese hecho eso en los últimos 20 años, nos hubiésemos ahorrado 63 muertos. Entonces es difícil decir, bueno, ¿cuál es la TIR de esos 63 muertos o la falta de confiabilidad que tenemos nosotros cuando dependemos del error humano del conductor, ¿sí? Entonces, bueno, depende cómo uno tome, ¿no? O qué cosas quiera incluir, o incluso, bueno, qué valor del tiempo de los usuarios le pone. Bueno, hay un montón de cosas que entran en juego. Pero todo lo que hemos calculado nos ha dado tasas altísimas, ¿sí?
¿no? Todavía no tenemos uno de todos los 14.000 como un solo número, ¿sí? Eso no lo tenemos todavía porque estamos todavía terminando de armar y acoplando todo el programa completo, ¿sí? A mí es una consulta que no es técnica, pero más allá del financiamiento, un proyecto de esta naturaleza que es realmente complejo y que lo están planteando un periodo que traspasa un periodo de gobierno nacional, requiere de acuerdos o requiere de, digamos, apoyo de todas las distintas fracciones políticas que hay en el país, entiendo yo, para que tenga futuro, a menos que esto quede de alguna forma, no sé si es el caso, plasmado en alguna ley o en algún decreto. Mi pregunta es, ¿estamos arrancando y podemos asegurar que esto continúe? Porque efectivamente, bueno, hay que movilizar grandes inversiones y también gran capital humano y recursos de todas las empresas para poder abastecer este proyecto, que no es el único, que hay muchos proyectos y ingeniería de construcción realmente están demandadas en este momento, en estos cortos plazos, ¿no? Especialmente. Sí, la banca multilateral le llama la gobernanza, ¿no? La verdad es que este proyecto, o muchos de los componentes de este proyecto, sobre todo los viaductos y las electrificaciones y algunas obras de movilidad colaterales como el Metrobús de La Matanza, que parece que no tiene nada que ver, pero en realidad dentro del convenio interjurisdiccional que firmamos con la anterior gestión de Nación desde la ciudad, incluía el financiamiento del Belgrano Sur como una contraparte respecto a los criterios de asignación de recursos. La realidad es que, sacando los túneles, hay consenso. Y hay consenso, cuando digo consenso, incluyo a la fraternidad, incluyo a la Unión Ferroviaria, donde hemos ido a presentar el proyecto. En los 14.000 millones de dólares, excepto los 2.000 que requiere la obra civil de los túneles, hay un consenso, yo diría que casi absoluto. Nadie cuestiona, esto es un poco lo mismo que pasa con los subtes, nadie cuestiona que hay que hacer subtes. Bueno, nadie cuestiona que hay que recuperar nuestro sistema ferroviario metropolitano, electrificar, poner trenes nuevos. Es más, muchas veces la gente no tiene ni idea de cuánto cuesta y dice hay que hacerlo todo independientemente de la TIR, ¿no es cierto? Estamos firmando un convenio tripartito, Nación, Ciudad, Provincia, en el marco de la Agencia Metropolitana de Transporte que anunciamos hace poco, que se da la particularidad ahora que son los tres del mismo color político. Pero independientemente de eso, nosotros antes de las elecciones, y me tocó a mí personalmente estar en ese proceso, en la protoagencia metropolitana de transporte, estábamos sentados en la misma mesa los representantes técnicos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, candidato a presidente, por el Frente para la Victoria, los representantes de la ciudad, con un jefe de gobierno que también era candidato a presidente, y los representantes del gobierno nacional que eran cuadros técnicos de Florencio Randazzo, también candidato o precandidato a presidente. Los tres equipos técnicos elaboramos un documento que se llama Plan Quinquenal, y en el Plan Quinquenal estaba esto. O sea, no sé con qué velocidad se hubiera dado, pero por lo menos los acuerdos políticos básicos a nivel técnico con equipos técnicos de tres candidatos, precandidatos a presidentes, se firmamos ese documento. Por eso digo que hay un nivel, y estaban los túneles, en ese documento estaban los túneles de la red. Lo que pasa es que una cosa es decir, sí, hay que conectarlo, después cuando uno dice cómo lo quiere hacer, empiezan todas las críticas. No, porque hacerlo mejor más arriba, más abajo, hace más subtes primero, o déjalo para después, o te vas a meter en el puelche, todas las acusaciones que uno escucha, que aclaro que no nos metemos en el puelche, nos estamos a 7 metros de distancia del puelche, hemos hecho los pozos correspondientes, no ahora, los hicimos hace 2 años los pozos, porque lo primero que me quitó el sueño fue, asegurémonos de no pinchar el acuífero, lo mismo con las interferencias
de subtes, lo mismo con el caño de AISA en Garay, que estamos teniendo reuniones específicas para afinar, pero hay una solución técnica según el equipo de AISA, lo mismo con otro conducto importante que hay en Libertador, lo mismo con otro que hay en Perón, o sea, tenemos todas individualizados los problemas más importantes y sabemos que técnicamente se puede hacer. Lo que se puede discutir es, bueno, que es lo que me dijo algún dirigente gremial, primero hagan lo otro y después hagan esto. ¿Por qué? Y porque obviamente la gente tiene miedo, todos tenemos miedo, como los que nos gobernaron durante mucho tiempo, a todos, y esto tengo casi 50 años, no estoy haciendo ninguna acusación específica, muchas veces nos hemos sentido defraudados con lo que nos han dicho, obviamente algunos dicen, bueno, no, bájale un poco, ¿no? En vez de 14 ponele 5, pero hacelo los 5, porque no me prometa 14 y después, viste, gastas 500. Entonces, en esa lógica hay miedos, y es lógico que haya miedos. Lo que pasa es que el gran desafío que justamente se asocia a lo que estabas planteando es tomar la decisión de empezar esto es una decisión importante. ¿Por qué? Porque normalmente los políticos que nos han gobernado, todo proyecto que dura más de 4 años no tiene apoyo. Entonces, lo primero que hay que encontrar es un político, un gobernante que asuma, que se trague la píldora, digamos, de saber que es muy posible que no corte la cinta de la inauguración, como pasó con el Maldonado, ¿no? Que los que iniciaron ese proceso fueron invitados porque los invitaron los que vinieron después, pero podrían no haberlos invitado. O mismo lo que pasa muchas veces con el subte, que la estación la inaugura la gestión siguiente o la siguiente. Entonces, esa grandeza política es difícil de encontrar y el desafío nuestro es dar una respuesta técnica, profesional, y de gestión a esa responsabilidad que nos tiran en la espalda, ¿no? A esa decisión política de empezar con algo que sabemos que es una obra de 4, 5, 6 años, 7, 8, no sabemos al final cuánto va a durar, pero bueno, hay una decisión política de transformar las cuestiones, que también las que no se ven, pero que le cambian la vida a la gente y en esto este espacio técnico tiene mucho que ver con eso. Normalmente lo que pasa debajo de la tierra no se ve, esto es en saneamiento, esto es en movilidad, esto es en subtes, esto es en ferrocarriles o enterrar trenes, hasta en el caso de la movilidad está la expectativa de que un día la gente se mete en el tren. Pero en el caso del agua muchas veces no se ve hasta que el agua no sobresale y nos tapa, ¿no? Como el caso de las inundaciones. Entonces, ese tipo de cosas que no se ven, que no se ven todos los días, como un metrobús, que siempre nosotros decimos, el metrobús tiene la virtud de que es un lío bárbaro durante la obra, pero cuando terminó uno lo ve todos los días. Hoy el metrobús está en la postal de Buenos Aires. Uno ve el canal de noticias y de fondo está el obelisco y el metrobús. O sea, no hay nada más visible que el metrobús, que costó infinitamente mucho menos dinero, que cumple un rol, pero como expliqué antes, no resuelve todo el problema de movilidad metropolitano. Entonces, esas cuestiones más estructurantes, más estratégicas desde el punto de vista del cambio profundo para aquellos que viven más lejos, aquellos que tienen menos recursos y sobre todo aquello que nos permite dar un salto cualitativo en lo que sea, en la inundación, en el saneamiento de agua potable, cloaca o movilidad, el compromiso es mucho más fuerte y bueno, y eso es lo que nos alienta a trabajar en esto. Y agradezco a la gente que trabaja en mi equipo, que muchos de ellos sabemos que trabajar en el Estado y cobrar sueldos del Estado muchas veces es decepcionante desde el punto de vista económico, pero tiene esta satisfacción, esta emoción muchas veces de
de que cuando uno ve a la gente usando la infraestructura que uno hizo, que le cambia la vida y que le ahorra 20, 30 minutos todos los días, eso es lo que como ingenieros, como profesionales de este tipo de obras, que tienen un fuerte componente social, es lo que a uno lo motiva, ¿no? Bueno, como Asociación de Túneles, lo que puedo expresar, también en virtud de lo que hoy en nuestra asamblea conversamos, que quedamos a disposición desde un punto de vista técnico y como asociación que por supuesto tiene un know-how en esta temática para apoyarlos si hay que apoyar el proyecto en alguna audiencia pública o en una explicación más técnica para desmitificar algunos temas que tienen que ver con la construcción de túneles o con los riesgos que esto conlleva, ¿no? Tenemos bastante experiencia, y especialmente en subterráneos, que lo avala y mientras tanto hemos hecho muchas otras cosas en Buenos Aires, así que en ese sentido estamos a disposición. Y bueno, creo que con esto podemos dar fin a estas jornadas. Hemos excedido un poco el tiempo, pero estamos todavía bien. Quiero agradecer especialmente a los sponsors, a los dueños de este salón auditorio que nos lo han puesto a disposición por tercera vez y que también nos auspician y nos patrocinan, Tachint. Quiero agradecer a todos los disertantes que han venido. Hemos tenido, creo que unos 15 disertantes extranjeros, algunos residentes del país, otros no. Les ha significado un esfuerzo grande. Quiero agradecer también, obviamente, a los representantes de las empresas del Estado que nos han explicado los proyectos y al secretario que nos ha permitido cerrar con un broche de oro quizás estas jornadas de hoy. Y bueno, todos estamos conscientes que esta temática de la construcción de túneles mecanizada y no mecanizada es un desafío multidisciplinario donde caben muchas especialidades, muchas áreas de especialidad y tecnologías, y sin la acción conjunta de todos y el know-how de todos es imposible lograr que estos proyectos tan complejos se puedan materializar en un plazo razonable y con la calidad y la seguridad que todos desearíamos. Así que en ese sentido también quiero invitar a todos los profesionales a que tengan interés a sumarse a nuestra asociación. Hay muchos proyectos por delante. Estamos también creando un grupo de jóvenes que se va a lanzar el año próximo, primer trimestre, que va a convocar o va a permitir que tengan su espacio todos aquellos jóvenes profesionales entre los 25 y 35 años, es decir, hasta los 35 años. Vamos a hacer alguna convocatoria a través de nuestra página. Y bueno, desde ya esperamos poder repetir esto y tener el éxito el año que viene como en que llegamos a 175 inscriptos, 50 más que el año pasado. Se ve que el interés con este cambio de panorama que tenemos por delante se está manifestando y sin duda creo que el año próximo vamos a tener aún mayor convocatoria. Así que agradezco a todos muy especialmente y los invito también a que entreguen las encuestas a aquellos que no lo han hecho para poder después valorar este evento y también retirar los certificados que están afuera. Muchas gracias.